Un cordial saludo amigos y amigas. Nos encontramos en el segundo video, en el segundo capítulo eh, sobre este proyecto sobre materialismos. Me importa en esta ocasión hacer una mención a dos autores que me parecen que recogen de alguna manera dos visiones un tanto encontradas de lo que pudiera ser entendido como materialismo. Recordemos, antes de presentar a estos autores y de hablar un poco de sus obras, que en el primer capítulo, en el que hacíamos mención del proyecto como tal en general, la primera parte tenía que ver con una diferenciación entre realidad, entre paréntesis, y realidad en sí misma. Esta distinción que puede ser asociada generalmente con el idealismo de diferentes formas, el idealismo platónico, pero también y sobre todo con el idealismo alemán, y que el materialismo se ha presentado precisamente como una oposición a esta distinción entre lo real en sí mismo y lo que es real para sí, que en términos de Kant se entendería como el para sí y la cosa en sí misma, lo que él llamaba noúmeno. Sin embargo, y siguiendo la línea, y esto también con el ánimo de polemizar, entiendo yo más bien que el materialismo no se reduce a ese esquematismo en el que simplemente se distinguiría lo real en sí mismo, que sería cognoscible, de lo mitológico, que fungiría como la imaginación humana un tanto infantil, preilustrada, que guarda, entre otras cosas, un sesgo etnocéntrico, eurocéntrico y racista. Por lo pronto, entonces, tener en cuenta que hay de verdad una oposición entre materialismo y positivismo. El positivismo sí que considera que hay una, digamos, una coincidencia entre un lenguaje o un laboratorio, el laboratorio y la evidencia científica que está unado con ese lenguaje, el lenguaje matemático, coherentista y demás, que daría razón de esa realidad en sí misma. Ese positivismo es un fanatismo, de alguna manera, en el sentido en que se entiende la matemática o los resultados de laboratorio como verdad revelada, como si el sujeto que está conociendo pudiese hacer ese salto hacia la realidad en sí misma objetiva y poderla asir. Pues bien, para este capítulo, que de todas maneras va a quedar corto, pero lo ideal es sí mostrar en líneas generales de qué va toda esta cuestión. Quiero comentarles algunas notas que he tomado de la lectura de Pascal Charbonnat, de un libro que se llama Historia de las filosofías materialistas. Es un libro muy interesante, pero que tiene, y ahí ya lo anuncio de alguna manera, tiene algunas falencias en relación a la comprensión del materialismo dialéctico de Marx y de Engels, pero sobre todo con el de Marx. Y quizás se deba esto a los errores epistemológicos que ha cometido el mismo Federico Engels. Esta crítica no la hago yo directamente, sino que está reflejada en un libro de Alfred Schmidt que se llama El concepto de naturaleza en Marx, y del cual yo he hecho un par de artículos que están en la revista de filosofía latinoamericana, en los cuadernos de filosofía latinoamericana de la Universidad Santo Tomás. Entonces, ese es uno de los autores, Pascal Charbonnat, francés, y el otro, que tal vez lo conocen un poco más porque es mediáticamente famoso, es Michel Onfray, otro francés. Hay un texto que me parece interesante que llama Las sabidurías de la antigüedad, y allí hace una contrahistoria, así lo subtitula, Contrahistoria de la filosofía, hace una contrahistoria de lo que ha sido la versión oficial del pensamiento filosófico de carácter cristianizante, por ponerlo de alguna forma, y que, bueno, en este caso las banderas
que va a ondear el filósofo Onfray tiene que ver con Federico Nietzsche, prácticamente, y la toma del vitalismo nietzscheano como una suerte de ateísmo, como materialismo, que también resulta un tanto problemático. Entonces, sin desmeritar, esto hay que aclararlo siempre, sin desmeritar el trabajo de estos historiadores y filósofos, la idea sí es mostrar algunas líneas, no pretendo tampoco abarcar las dos obras, este de la historia de las filosofías materialistas, ni el de las sabidurías de la antigüedad. No pretendo agotarlas en un video corto, eso sería grosero, pero sí indicar algunas líneas que él asume, los dos asumen, y que podrían resultar un tanto problemáticas. Entonces, comencemos por lo siguiente, que me parece importante en lo que tiene que ver con el por qué estudiar materialismo, por qué volver los ojos hacia una historia de la filosofía materialista. Y tiene que ver básicamente con la propuesta política. La propuesta política tiene que ver eh, muy estrechamente con la filosofía y básicamente porque su ausencia, la ausencia de la filosofía en la política o de la política en la filosofía, lo que hace es eh, restar fuerza, restar fuerza de influencia para las dos líneas de investigación de lo real. ¿Sí? En el plano político necesitamos altura en los debates, por ejemplo, que sea invitada a la ciencia y al mismo tiempo que en la filosofía se note o se haga ver cuáles son esos elementos políticos, éticos, morales que inciden en esa supuesta objetividad, sobre todo en los cientificistas. Por eso vale hacer esta crítica, sobre todo por estos momentos que nos atraviesan. Y una primera idea que aparece como un epígrafe en el texto de Chambornat es la idea de Dios. Esta idea de Dios es importante, básicamente porque pareciese como una fuente de verdad revelada y que a la cual hay que simplemente hacer el comentario y no criticar. Y la crítica a esta instancia no sensible, a esta instancia universal, es justamente la característica importante o central de todo materialismo. Y por ahí vamos a ir tejiendo. Entonces arranca así el epígrafe. Dios no existe, o si existe, no quiere que lo sepamos, ignorémoslo. Esto es de alguien que se llama Godet y que sirve, de alguna manera, me parece a mí, para situar la discusión. ¿Qué dice entonces Chambornat en alguno de los elementos de esta discusión? Lo primero es que hay una historiografía que supone que el materialismo ocurre en los tiempos de Marx, pero justamente si atendemos a la tesis doctoral de Karl Marx, que es sobre Epicuro y Demócrito, entendemos que se sitúa en ese horizonte greco-helenístico, se sitúa los primeros elementos de construcción de una tradición filosófica, y esto mismo hace Chambornat. Y en lugar de decir presocráticos, habla de predemocriteanos o democriteanos para hablar toda la línea de Demócrito en adelante. Eso mismo hace Michel Onfray al poner a Demócrito no como un presocrático, sino como un contemporáneo de Sócrates. Y a su vez las dudas que hay sobre la figura histórica de Leucipo, que de acuerdo a investigaciones arqueológicas sobre todo, se cabe la duda de que Leucipo haya sido una mujer. Esto daría también una relevancia en términos del género y de la inclusión de los otros, lo que mencionaba hace un momento alrededor del tratamiento político de la filosofía. Entonces, esa línea democriteana es precisamente una instancia temprana para pensar las cosas no a través de una causa no material,
sino buscándola en la materia misma. Y esta teoría atómica, en el griego átomos, que significa sin partes, sería precisamente el elemento, el principio del cual estaría construido el todo. A diferencia de contemporáneos y de maestros anteriores a Demócrito, no se está buscando el origen o el arjé o arqué en una instancia no material, como sería en Pitágoras con el tema de la cantidad, del número, o del aire, que si bien hace alusión a una instancia material, se supone anterior a la materia. En este caso, la descomposición de la materia daría por resultado la proposición del átomo como tal. Esto arranca con una línea que según la historiografía europea, que hay que criticar porque deja por fuera los elementos teóricos y desarrollos civilizatorios del África, del Asia, de América y de la propia Europa, dejando únicamente representantes de 5 regiones, ¿sí? Es importante entonces entender que en esta historiografía Champollion da un salto hasta la ilustración, o sea, de ese mundo antiguo da un salto hacia la modernidad y ubica allí a autores como Holbach, ¿sí? Claro, mencionando quizás, como lo hace también Michel Onfray, a autores como Lucrecio, un romano, que se plantea desde el pensamiento de lo natural, ¿sí? Pero bueno, eso tiene acepciones interesantes. Esta historiografía entonces tiene, tanto en Champollion como en Onfray, el problema de ser eurocéntricos, pero aún así nos ofrecen ideas interesantes. El otro aspecto a considerar es la diferenciación, me parece a mí, que se puede hacer entre un materialismo propio del cientificismo, del positivismo, y otro desde el punto de vista social, que estaría relacionado más con el materialismo dialéctico. En los otros materialismos, los de corte positivista o biologicista, encontramos una serie de materialismos, reduccionismo, eliminacionismo, etcétera, y que actualmente están reflejados sobre todo en las líneas del pensamiento relacionado con la mente, con la filosofía de la mente y el reduccionismo a la base cerebral, etcétera. Entonces, me parece importante subrayar algunas cosas en ese sentido. Decía yo en un borrador que estoy haciendo para la redacción de un texto, es este. Resulta que en lo que respecta al materialismo del siglo XIX, Champollion no menciona la anexión europea de América, ni el paulatino éxodo de la población rural, que sí aparece mencionada en el capítulo 24 de El Capital en Marx, o la llamada acumulación originaria. La cuestión del esclavismo ha de tenerse en cuenta, sobre todo en la Unión Europea. Pues no existía la Unión Europea para que nos situemos en Europa. Entonces hay que prestarle atención en ese sentido a ese elemento histórico que nos permite situar la dimensión material, ¿sí?, que constituye el concepto desde el cual se está hablando. Justamente la historiografía eurocéntrica elimina la materialidad del colonialismo, deja por fuera el sometimiento y el extractivismo económico y epistémico que los pueblos transformados en reinos y en imperios y en estados-nación han hecho respecto a territorios que se han anexado y que, bueno, históricamente uno de los más importantes por ser de carácter mundial y que da origen al sistema mundo, de acuerdo a la categorización de Emmanuel Wallenstein, es América, lo que ahora se llama América Latina, por parte del Estado-nación naciente o Imperio Español. Esto es importante porque ya nos da una idea de materialidad y que esté ausente en el registro mismo de historias materialistas,
ya se comete allí un error, por lo menos en la concepción de materia. Por eso es tan importante entender el concepto de materialidad en sus diferentes acepciones. En el caso, por ejemplo, del biologicismo, la materia se entiende básicamente como corporeidad, pero ni siquiera en el sentido holístico, como a veces sucede con ciertas visiones excesivamente analíticas en neurociencia, que limitan o tratan de buscar eh, en la fisiología del cerebro, en la fisiología del sistema nervioso, el origen de lo mental, pero dejando por fuera toda la cuestión, en lo que corresponde a la mente humana, de la materialidad del símbolo. Luego nos lleva a otra instancia que es justamente la crítica al lenguaje. Entonces, hay unas esferas intelectuales, menciono yo, que están comprometidas. La primera, la de la burguesía liberal frente al modelo monárquico. O sea, lo que podemos entender a partir de la Revolución Francesa y de la Ilustración, el proyecto ilustrado. Y la lucha de clases que enfrenta el proletariado con la burguesía. Entonces cito aquí una parte del texto de Chambornat. Además, la constitución de una nueva fisiología libre de vitalismo extiende la autonomía que de los procesos naturales al hombre y a sus facultades psíquicas. Y aquí subrayamos entonces varias cosas. La primera es cómo en esta lucha de estos dos modelos, el burgués liberal que va a defender una forma de filosofía para sus propósitos políticos, y el de la lucha de clases, ¿sí? El que va a defender o el que necesita el pueblo trabajador. Y subrayamos aquí la palabra vitalismo, porque historiografiando, por decirlo así, se va a pensar que el vitalismo es propio de las filosofías inauguradas por Schopenhauer y seguidas de Nietzsche, y de filosofías irracionalistas, como la llaman algunos autores, eh, y van a generar o ser la base del fascismo. Sí, pero yo quiero poner unas comillas allí, porque no todo vitalismo se puede reducir allí. Digo yo, ¿qué tanto se relaciona este vitalismo con Nietzsche o Schopenhauer? Vuelvo al texto de Chambornat. Los vitalistas rechazan la reducción del estudio de lo vivo a los fenómenos físico-químicos. Ese es un aspecto importante. Según ellos, un principio vital, inmaterial, contiene a cada ser una fuerza específica permitiéndole existir e individualizarse. Esta propensión quizás a lo que aquí subrayamos como principio vital inmaterial pudiera hacer ocasión, ¿sí? de un reclamo de otros mundos, como en Platón el alma absoluta, ¿sí? o el anima mundi, como pensaban los romanos, y que de alguna manera se inserta en la corporeidad y es lo que lo dirige. Yo siento que eso está presente en la filosofía vitalista de Schopenhauer, que él mismo lo reconoce en el mundo como voluntad y representación. Él dice, yo soy platónico, y cambia a Dios por una voluntad en sí misma. Pero dudo mucho que eso sea así en Nietzsche. El caso es que es importante en este sentido que se relacione lo físico y lo moral en el hombre. Y aquí hay una cita de Cabanis, que él habla de la imposibilidad de conocer los hechos primeros y generales. Bertin condena la reducción del pensamiento a lo corporal. Habría que pensarse entonces dentro de esa tradición a qué apelamos cuando decimos principios. Y fíjense que hay un eco de lo que les comentaba en algún momento en relación a Demócrito y la sugerencia de un principio no material. Ese es, digamos, el debate. Contrariamente, sigue Chambornat,
a la monumental dialéctica hegeliana, Darwin convierte a la evolución en una idea concreta y efectiva. Entonces, aquí aparece otro personaje, que es Charles Darwin, y que de alguna u otra manera responde con, digamos, él es el pionero de la teoría evolucionista, responde a la pregunta del origen, a la pregunta de la genealogía de lo real, a la genealogía de la vida, ¿sí? Y que conectado de alguna u otra forma con el vitalismo, intenta echar por tierra, sobre todo los lectores de Darwin, intentan echar por tierra la posibilidad de un principio no biológico o no físico que estaría eh, subyacente o que inocularía la corporeidad para hacerla ser lo que es. Digo yo, con todo, la lógica hegeliana no se podría aplicar, al menos al mundo del oído, perdón, sino el institucional, como diría Marx. Y esto es importante aquí porque suele pensarse, que esto hace parte del M3 en mi relato, está relacionado con la lógica. Y es que el primer error que me parece que no lo nota Chabournat es suponer que la lógica hegeliana, que es una lógica de contrarios, aplicada especialmente por Marx, supone que hay unas contradicciones en la realidad, mientras que a mí me parece que lo que se puede aplicar en términos de contradicciones, una lógica de relaciones, una lógica de contrarios, solamente aparece en el formato institucional, no en la realidad en sí misma. Y es ahí donde tiene un carácter diferenciador, novedoso, el pensamiento de Marx. Y que bueno, con algunos compañeros nosotros hemos tenido debates en relación a que una presentación de este Marx que no considera que hayan unas leyes en la realidad en sí misma que son contradictorias, sino únicamente en la praxis humana, que es la realidad entre paréntesis, a ellos les parece que es un exabrupto que se está haciendo de alguna u otra manera a un Marx espiritualista, coqueteando con el idealismo, pero no, no es así. De hecho, la verdadera ingenuidad es pensar que lo que pensamos los seres humanos ha de aplicársele per se a la realidad en sí misma. Y esto me parece que puede corroborarse con el propio trabajo de Charles Darwin o de seguidores de él como Stephen Jay Gould, cuando muestra en la vida maravillosa, por ejemplo, muestra cómo hay ensayos de evolución animal que fracasaron, lo que quiere decir que no hay un diseño, que no hay una lucha de contrarios, que es más bien caótico, ¿sí? Esas relaciones en el mundo, que lo que sí resulta razonable es lo que en la praxis humana aparece como posible. Y es allí, siguiendo la lectura de Enrique Dussel de Marx, es ahí lo que Marx considera materia. No la materia en sí misma, no la física, sino la física para los humanos. Volviendo a Kant, lo que sería para sí. O en Hegel, que también aparece de esa manera. Sigo con mi texto. Una interesante analogía de Darwin para comprender la teoría evolucionista. El criadero de animales que supone el mejoramiento de las crías. Ese criadero no existe. O sea, no hay una intencionalidad como tal en la que se va a mejorar, comillas, la raza de los perros o la raza de los gatos o de los peces o de las plantas, sino que está dado a una suerte de azar, en la que juega más bien una memoria genética, ¿sí? Y la adaptabilidad al entorno. Por supuesto, esta analogía tiene muchas desventajas o límites. Se suma que esta podría ser un excelente argumento si no lo han usado para la diversidad sexual. Digamos que ahí podríamos verlo en relación también, de nuevo,
a las posturas de ultraderecha y de derecha conservadoras que suponen que hay un modelo único dado materialmente, aparentemente, por un Dios, ¿sí? Que ha dicho que A es A y B es B y, en fin. Cito, como para ir cerrando ya, una cosa aquí que me parece importante, dejando para otro episodio la continuidad de este. Dice Chambonnet, el gran charlatán que reside en el Vaticano es el enemigo mortal de la ciencia libre y la enseñanza libre tal y como se practica en las universidades alemanas. Esto lo dijo Haeckel, defensor del darwinismo, defensor alemán. El hombre no viene sino del mono. Y para finalizar este texto, mencionar lo siguiente. Entonces, que hay dos tipos de compromiso político, que era lo que les decía al principio y en una parte de la intervención. Entonces, la primera es la corriente liberal y la segunda, la crítica al capitalismo, la que habíamos dicho. La primera hace parte de la pequeña burguesía, esta liberal, ¿sí? Que pretende hacerse con el poder a partir de 1789, con la Revolución Francesa, y que de alguna manera deja intactas el colonialismo, deja intacto el sistema colonial. Y la crítica a la religión. Aquí la crítica de la religión es importante. Es interesante notar que la crítica involucra de una u otra forma a la religión. Los hegelianos de izquierda, para situarnos en la crítica que hace Marx a sus maestros, desarrollan su crítica en ese terreno, crítica de la historia evangélica de los sinópticos. Los sinópticos son los 4 evangelios que en el Vaticano se definieron como los oficiales, dejando casi 90 evangelios apócrifos por fuera. Bien, y para finalizar esta parte, contrastarlo con esto otro. Esto es de Ludwig Buchner. Él dice, se da a menudo el nombre materialismo a aquellos que no comparten ese desdén aristocrático por la materia y se esfuerzan por descubrir en ella las fuerzas y las leyes de la existencia. Aquellos que admiten que el espíritu no ha creado el mundo por sí mismo, que por consiguiente es imposible llegar a conocerlo sin estudiar seriamente la materia y sus leyes. Entonces, bueno, dejamos hasta ahí para luego continuar sobre todo con el tema del materialismo evolucionista y del materialismo dialéctico, que suelen anteponerse como dos formas está entre más formas, como habíamos dicho, el materialismo eliminacionista, reduccionista. Pero estas son muy importantes, sobre todo en el siglo XX. La teoría evolucionista, de cuyos herederos uno de los más famosos es Richard Dawkins, ¿sí? O del ya mencionado materialismo dialéctico. Este materialismo evolucionista en algunas instancias se ha tomado como argumento contra el desarrollo del materialismo dialéctico, olvidando justamente lo que les decía de que no se puede pensar las relaciones del mundo sin la incursión del hombre allí, lo que ha sido mal llamado, en cierto sentido, antropoceno. ¿Por qué digo que mal llamado? Con esto cierro. Cuando se dice antropoceno, se está pensando en términos de eras geológicas, ¿no? Y se supone que es en el momento en que los seres humanos aparecen, en que empieza una destrucción ecológica gigantesca. Por el contrario, de lo que se trata es de mostrar que la crisis ecológica es más bien reciente y que tiene que ver con aproximadamente 400 años, es decir, con la implosión de los imperialismos europeos que ya se estaban forjando en los límites de la península asiática que geopolíticamente ha sido llamada continente europeo. Esa expansión, esa anexión de territorios y de la imposición y negación de otras culturas ha hecho pensar que la humanidad en su totalidad está propendiendo o propende
por la destrucción del planeta, que está en sus instintos. Y es ahí justamente donde, de acuerdo a la agenda política actual, es necesario repensarnos muchas cosas. El materialismo que apenas estamos esbozando, que el tiempo no nos da, estamos esbozando, nos permite poner en duda esa naturalización de la maldad humana y pensar más bien que han sido realidades concretas, entre paréntesis, las que han sido impuestas sobre sistemas de vida mucho más acordes con el planeta y que, bueno, la historiografía ha dejado por fuera. Entonces, bueno, esta es una primera parte de este tema de la descripción del materialismo y siendo importante apenas mencionando algunos elementos de dos líneas del pensamiento materialista. Queda para otra ocasión ver cómo se desarrolla este materialismo evolucionista, cuáles son sus pretensiones, cuáles son sus principios y también del materialismo dialéctico. Entonces, disculpen ahí las digresiones, los tartamudeos, pero quiero ser lo más tranquilo y lo más natural posible. Entonces, está hecho este video con inteligencia natural y nada, es para que lo comenten, lo critiquen, para que hagan sus preguntas. Hasta pronto.